Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este webinar educativo, denominado Integrando las Artes en la Educación. Esta noche estaremos compartiendo con grandes exponentes y seleccionados asistentes. Esta webinar está dividido en 3 partes. La primera parte va a ser de las ponencias, donde cada uno de los docentes invitados van a estar dando a conocer muy valiosos temas que debemos conocer. La segunda parte es la de visualizar un video donde vamos a mezclar microópera y obra de teatro. Y la tercera y última parte será la rueda de preguntas, donde los asistentes harán preguntas a los exponentes. Comenzamos. Nuestra primera ponente, ella es la docente María Alejandra Acurio Valencia. Ella es de la provincia de Cotopaxi, del Cantón La Maná. Bienvenida, estimada María Alejandra Curia. Buenas noches, compañeros y personas que ahorita, nos están observando. Quisiera ver primero si pueden observar lo que estoy compartiendo. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, el tema que a mí me ha tocado exponer es la música en la educación básica como expresión cultural. Pues bueno, la música como expresión cultural cumple un papel fundamental en la educación básica, ya que es una forma de expresión que permite a los niños conectarse con su entorno, su historia y su comunidad a través de la música, desarrollando su identidad cultural, aprenden a valorar las tradiciones, expresan sus emociones de manera más creativa. De ahí también tenemos, a ver, bueno, vamos a pasar. Ya, la educación artística y musical contribuye al desarrollo de valores como la disciplina, la solidaridad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Cuando los niños participan en actividades musicales, aprenden a convivir, compartir y expresarse libremente. Sin embargo, cuando la enseñanza musical se limita solo a teoría y no se considera lo que es la práctica, se pierde el verdadero sentido creativo de la música. Por eso, siempre sería recomendable que haya espacios dinámicos donde el niño aprenda haciendo y disfrutando, pues, desarrollar el estilo de música que le guste. Ya, también tenemos que las experiencias del niño con la música, este empieza desde la primera infancia. La estimulación musical es la clave para el desarrollo de las capacidades de un niño desde su infancia. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando música, cantando, aplaudiendo o moverse al ritmo de canciones que vemos que estimulan al niño, ¿no? Entonces, de esta manera también logramos estimular su creatividad. También la memoria y la coordinación. ¿Quiénes son los que empiezan desde desde los inicios con los niños? Empiezan los padres, los abuelos o en este caso las personas que están a cargo de cuidarlos. Ya, ¿qué es lo que se puede hacer para estimularlos? En casa, ¿no? Se puede hacer, yo qué sé, cantar durante el baño, bailar juntos, tocar algún instrumento que nosotros vemos que el niño tiene una cierta atracción. Ya, o simplemente escuchar músicas, puede ser en este caso músicas clásicas o canciones infantiles que vemos que le motivan al niño a desarrollar su creatividad.
Ya, la música como herramienta educativa. La música como herramienta educativa está orientada de forma correcta porque brinda al estudiante experiencias de aprendizaje únicas y motivadoras, favoreciendo la imaginación, la autoestima, la convivencia, ya sea con maestros, alumnos y padres. También nos ayuda a prevenir conductas negativas, ¿cómo hace esto? Manteniendo la comunicación positiva con el niño. Es decir, la música no solo forma artistas, sino también personas más sensibles, creativas y comprometidas con su entorno cultural y social. Educar con la música es formar seres humanos más capaces de transformar su realidad a través del arte. Ya, bueno, esto sería toda mi exposición y a continuación les tengo la actividad interactiva. No sé si la pueden visualizar y también para enviárselas por el chat. Me confirman si la pueden visualizar. A ver. Ya, ahí se las envié por el chat, ¿ya? Para que la resuelvan. Es una actividad que no se demora mucho, o sea, máximo unos 2 minutos. Igual cuando la terminen me confirman para seguir. Ya, listo. Entonces ya, por lo que veo, ya finalizamos con la actividad. Entonces, esta sería toda mi ponencia. Yo les agradezco por la atención. Muy bien, muchísimas gracias a la docente María Curio por tan importante ponencia. Excelente. Seguimos con las ponencias, recordándoles a los asistentes que las preguntas e inquietudes es la tercera ronda al final del webinar. Nuestra segunda ponente es de la provincia del Guayas, específicamente del Cantón Daule. Damos la bienvenida a la docente Lorena Carolina Cagua Miranda. Buenas noches con todos, compañeros y invitados. Hoy yo les voy a hablar sobre lo que es la ópera. ¿Qué es la ópera? En primer lugar, ¿no? Bueno, vamos a esperar un momentito a compartir mi diapositiva. Ya. Ahí, perfecto. Bueno, como les indicaba, mi tema es la ópera. Entonces vamos a hablar sobre qué es la ópera. La ópera es una forma de arte que une la música, el teatro y la emoción. Bueno, les cuento un poquito. Nació en Italia en el siglo XVI y se considera una obra total porque combina lo que es la voz, orquesta, escenografía y la actuación. Ahora tenemos lo que son la estructura básica de la ópera. Esta se divide en actos y escenas y esta incluye
la obertura, que es la introducción musical, el recitativo, que es la parte cantada o tipo de diálogo, el canto, cuando un personaje expresa sus emociones, y el coro, que representa lo que es al pueblo o grupo. Luego tenemos lo que son los géneros principales de la ópera. Tenemos el género de ópera seria. Estos temas son heroicos o mitológicos. También tenemos lo que es la ópera cómica. Esta es divertida y con crítica social. También la romántica, esta es emocional y pasional. Y tenemos, por último, el género realista. Esta refleja lo que es la vida cotidiana. En cuanto a los elementos artísticos, tenemos lo que es la música y el canto. Esta es la base emocional de la ópera. Luego, lo que es la actuación. Y en esta se expresan los sentimientos y gestos. También lo que es la escenografía y el vestuario. Esta es donde se da vida, ¿no?, visual a lo que es la historia. Ahora vamos a ver en el aula, ¿no? ¿Cómo podemos integrar la ópera en la escuela? ¿No? Lo podemos hacer por medio de mini obras cantadas, creación de personajes, juegos dramatizados, análisis de emociones en los personajes, ¿no? Ya que la ópera estimula la creatividad, la expresión y la empatía. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña actividad que he creado para esta noche, que es una actividad en el EducaPlay, el cual lo pueden visualizar en lo que es el chat? Es una actividad corta, pequeñita. No les va a llevar mucho tiempo y es simpática, sobre lo que son los elementos de la ópera. Pueden realizarla en poco tiempo. Tenemos que buscar lo que son los elementos, varios elementos que conforman lo que es la ópera. Cuando terminen la actividad me avisan. Hoy parece que no han estado tan fáciles esas palabras de encontrar. Aunque parece que ya algunos han terminado. Bueno, yo les agradezco mucho de mi parte. Con esto finalizo mi intervención y espero que hayan podido tener un poquito más de conocimiento sobre lo que es la ópera. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, compañera Lorena. Siempre digo, nunca terminamos de aprender. La vida es una escuela diaria. Bueno, seguimos con este webinar y tenemos a nuestro tercer ponente, que es el docente Wellington Egas Michelena, de la provincia de Bolívar, del Cantón Chillanes. Bienvenido, compañero Wellington.
¿Cómo están? Saludos, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación? Hoy voy a hablarles sobre el tema expresiones corporales vinculadas al arte. Para comenzar, entendemos que el lenguaje corporal es una forma de comunicación que no depende de las palabras. Según Navarro, se expresa a través de gestos, movimientos, postura y expresiones faciales. Muchas veces ocurre de manera inconsciente. Esto significa que nuestro cuerpo revela emociones, incluso cuando intentamos ocultarlas. En el arte, el cuerpo se convierte en una herramienta principal para comunicar. Por ejemplo, en la danza, cada movimiento tiene un significado. En el teatro, un gesto puede expresar una emoción sin necesidad de hablar. Y en la música, los intérpretes también comunican sentimientos a través de la postura y el movimiento. El rostro es uno de los elementos más expresivos. Cuando una persona se tapa la boca, se toca la nariz o evita el contacto visual, esas acciones no son casuales. Estos gestos pueden mostrar inseguridad, incomodidad o duda. Por eso se dice que el rostro es un reflejo emocional. También la postura del cuerpo comunica. Si una persona mantiene la cabeza levantada y la espalda recta, transmite seguridad, mientras que si inclina la cabeza hacia un lado, muestra interés o apertura. Estos pequeños detalles influyen en cómo nos relacionamos con los demás. La mirada es otra forma de lenguaje corporal. Mantener el contacto visual demuestra interés y conexión, mientras que evitarla puede reflejar timidez o incomodidad. Incluso el tamaño de las pupilas puede mostrar agrado o rechazo. La sonrisa tiene un papel fundamental. No solo expresa alegría, también ayuda a crear confianza y acercamiento entre las personas. En el arte, la sonrisa puede transformar completamente un mensaje emocional. ¿Por qué es importante todo esto en la educación? Porque el aprendizaje no ocurre solo con la mente. El cuerpo también aprende. Las experiencias kinestésicas, es decir, que involucran movimiento, permiten que los conocimientos se vuelvan más significativos y duraderos. Además, cuando el aprendizaje está relacionado con emociones, como señala Ibarola, se fortalece la conexión y la memoria. En conclusión, las expresiones corporales vinculadas al arte son fundamentales porque el cuerpo comunica emociones e ideas de manera profunda. A través de él podemos señalar, aprender, sentir y conectar con los demás. El arte nos permite expresarnos sin necesidad de palabras, usando lo más humano que tenemos, nuestro propio cuerpo. Les he preparado una actividad interactiva en EducaPlay. Les voy a poner en el chat para que ustedes la puedan realizar. Y también se las voy a presentar. La persona que quiera contestar, levanta la mano y la contesta. ¿Me confirman si pueden ver la presentación de la actividad?
Dice, ¿qué forma de lenguaje no verbal es la clave en el arte para expresar las emociones? La expresión corporal. Muy bien, Marubeni nos dice que es la expresión corporal. ¿Qué función tiene la sonrisa en el arte según el texto? Generar confianza. Muy bien. ¿Qué transmite el rostro cuando se evita el contacto visual? Inseguridad o incomodidad. Muy bien. ¿Qué papel tiene la mirada en la comunicación artística? Demuestra interés y conexión. ¿Qué expresa la postura recta en las personas? Expresa seguridad. Muy bien. Esa ha sido mi presentación y mi actividad interactiva. Doy paso al siguiente compañero. Muy bien, compañero Wellington, excelente información sobre las expresiones corporales y lo que demuestra. Bueno, continuamos. En este momento damos la bienvenida a la cuarta exponente, la docente Kenia Brigitte Parrales Herrera. Ella es de la provincia de Los Ríos, específicamente del cantón Buena Fe. Bienvenida, Kenia Parrales. Hola compañeros invitados presentes, buenas noches. A continuación voy a presentarles mi diapositiva. Me indican por favor si se está presentando. El tema a tratar es las emociones y su trascendencia en el arte. A continuación vamos a hacer una breve introducción sobre las emociones y su trascendencia. Las emociones son una parte esencial de la experiencia humana. Antes que seres pensantes, somos seres sensibles. La parte de nuestro cerebro que se encarga de procesar las emociones se construyen que las personas responsables tengan los procesos cognitivos. Las emociones son estados complejos, fenómenos multidimensionales caracterizados por 4 elementos, el cual es el cognitivo, fisiológico, conductual y expresivo. Los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas, afectando a la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el aprender. Como subtema número 1 tenemos cómo repercuta esto en el aula. Los profesores han de ser conscientes de la importancia de la emoción como vehículo de sus palabras si desean que éstas estén llenos a sus alumnos. Prácticas como la transmisión de conceptos complejos de modo aséptico, desconectados de significado emocional, deben ser abandonadas para evitar el fracaso escolar. El cerebro tiene sistemas naturales de aprendizaje, entre los cuales se prioriza el aspecto emocional. Cuan más sea la emoción, mejor vamos a aprender. Tenemos también qué aporta el conocimiento de los procesos neurales y la fisiología cerebral de la educación emocional. Las neurociencias aportan conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son estimuladas y fortalecidas en el aula. La historia y el desarrollo de las teorías de la motivación y la emoción. Para entrar en materia, es necesario reconocer la historia y los orígenes del estudio de las teorías motivacionales y emocionales relacionadas con la conducta. Es preciso ir a tiempos remotos para hacer un recorrido que permita comprender la evolución hasta llegar a las propuestas teóricas
dominantes en la actualidad. Emoción como factor de cambio. Partiendo del hecho de, como hemos observado, algunos factores que impactan el rendimiento académico tienen una connotación externa, los cuales son imposibles de controlar y modificar. Sin embargo, sí podemos tratar de que estos factores puedan ser disminuidos mientras permanezcamos en el salón de clase. La emoción como medio para incentivar la cognición. Para incluir la emoción en el aula, recurrimos al uso de diversas técnicas y métodos de aprendizajes con el fin de generar dinámicas de clase más activas y diferentes entre sí. A continuación, voy a realizar mi actividad. Es el juego de emociones, que es un concurso de preguntas. Se las voy a pegar en el chat para que por favor me ayuden realizándola. Es un concurso de preguntas llamado el juego de emociones, que contiene 20 preguntas. Son más o menos como una adivinanza, acertando la correcta. Me indican por favor cuando la terminen para dar finalizada.
Bueno, finalizando el juego de las emociones, doy por terminada mi exposición. Gracias. Muy bien, compañera Kenia, muchísimas gracias por su exposición. Bueno, como todo tiene su tiempo, llegó el tiempo de mi participación. Ya comparto mi diapositiva. El tema que les voy a hablar es dramatización y algo más. El término dramatización, procedente del griego drao, que significa hacer, consiste en la representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. Pero en sí, ¿qué es la dramatización? La dramatización es una representación creativa de situaciones o hechos reales o imaginarios, en la que los participantes transforman una acción en estructura dramática mediante personajes, conflictos, espacio y tiempo determinados. Es decir, es una técnica expresiva que consiste en representar una acción o situación donde los participantes asumen roles y dan vida a los personajes en un tiempo y espacio determinado. Su finalidad es explorar, comprender y comunicar experiencias o hechos de la realidad mediante la acción y la interpretación. La dramatización como estrategia didáctica. La dramatización como herramienta didáctica en la educación. La dramatización no ha estado siempre conectada con la educación. Esto comenzó a partir del siglo XX, cuando el maestro de la escuela, Caldwell Cook, empezó a utilizarla en 1917. Él fue quien relacionó a la dramatización con la educación, ya que él la utilizaba en clase y él explicaba que lo hacía porque, por un lado, el juego es la mejor forma de aprendizaje y por otro, con la dramatización, el aprendizaje es más significativo y se hace mediante la práctica y no mediante la instrucción. La dramatización como recurso didáctico en educación infantil. La dramatización en la escuela nos sirve como gran instrumento para conocer a los niños y niñas de nuestras aulas. Si les damos la oportunidad de expresar libremente, ellos nos enseñarán cómo ven las cosas, cómo razonan y cómo piensan sobre lo que hay a su alrededor. Esto quiere decir que por medio de la dramatización podemos conseguir que nuestros alumnos y alumnas den un giro radical en su aprendizaje. Hay muchos niños que en ocasiones no les gustan ciertas asignaturas, pero por medio de la dramatización podemos hacer que a ellos les llame la atención. Y a la vez nosotros como docentes comprendemos cómo es su manera de aprendizar, de qué manera ellos razonan, cuál es la visión de ellos a su alrededor. No nos olvidemos que cada niño es un mundo diferente. Decía un famoso pensador que si conseguimos que los alumnos y alumnas de educación infantil expresen un sentimiento de manera que llegue a los demás, podremos decir que hemos alcanzado una de las definiciones más puras de la dramatización: comunicarse con los demás a través de la expresión de sentimientos. Las características principales de la dramatización.
El trabajo es abierto y flexible. Quiere decir que no simplemente los niños se van a guiar de un guión, sino que ellos pueden cambiar, pueden hacer los gestos que deseen. Por ejemplo, si dicen, como vemos en la imagen, los siete enanitos cantaban, pero no exclusivamente ellos tienen que hacerlo tal como está en la película de Blancanieves, pueden hacerlo de otra manera. Es decir, pueden cambiarse las músicas, pueden cambiarse incluso los párrafos. El vestuario es bastante próspero y llamativo. Como lo vemos siempre en toda dramatización, se usan las vestimentas acorde a lo que se va a personificar. Los procesos son netamente expresivos, como lo decía, les tienen que cantar, si le dicen que es el enanito enojón, tiene que poner la cara brava, por ejemplo, Blancanieves tiene que hacer que se desmaye. Entonces, esas son las expresiones que deben hacer ellos. Permite generar experiencias propias y sentimientos. También tenemos las ventajas de la dramatización. Se puede usar con grupos numerosos, también ayuda a los grupos a ver objetivamente el problema, despierta el interés, como les decía al inicio, si alguna materia no les gusta. Por ejemplo, lo más común siempre es ciencias sociales, entonces se puede hacer por medio de la dramatización y ellos van a presentar interés hacia esa asignatura. Es útil como diagnóstico sobre un tema y se puede hacer un manejo interdisciplinario en la escena. ¿Qué significa interdisciplinario? Que las asignaturas se unen en una sola. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer una dramatización del 12 de octubre. Entonces, estamos hablando de la asignatura de estudios sociales, pero al hacer la dramatización armamos un guión, armamos una línea de tiempo, estamos hablando de lengua y literatura, estamos hablando de matemáticas. Entonces, es un manejo interdisciplinario. La importancia de la dramatización, aprender a utilizarlo como instrumento de análisis de la realidad. Educar las capacidades de representación mental y de la imaginación. Aquí juega mucho la imaginación, no solo del docente, sino de los niños, porque ellos se imaginan, uy, ¿cómo sería Cristóbal Colón? ¿Cómo se pararía? ¿Cómo hablaría? Entonces juega mucho la imaginación. Educar aspectos concretos del esquema corporal, como les decía, los movimientos, cómo bailaban los enanitos, cómo Cristóbal Colón se bajó del barco, cómo les habló a los indios. Mejorar la expresión verbal, es verdad, como les decía al inicio, como es interdisciplinario, al hablar, si el niño tiene prohibición o tiene timidez, él va a mejorar su expresión verbal y avanzar en la expresión musical, porque siempre en toda dramatización terminan cantando. El papel del docente en la dramatización. La dramatización requiere una complicidad entre compañeros, por lo que el docente debe en todo momento estar atento a que ningún alumno se sienta juzgado, sino que se sienta valorado, respetado y apoyado por el colectivo, ya que en el caso contrario, la clase puede convertirse en algo doloroso, que tensiona y puede crear ansiedad a algunos alumnos, aún más teniendo en cuenta que la adolescencia no es una etapa fácil. En la educación tradicional, el docente era el único que tenía un papel fundamental en la educación. En la actualidad, con la innovación educativa, ya todo el salón de clase tiene un rol fundamental e importante en la educación. Este podría ser un claro ejemplo del papel del docente en la dramatización. Ahora vamos a realizar una actividad interactiva que es un anagrama de palabras. Son 3 palabritas relacionadas con el tema que les acabo de dar. Ahí hay 3 preguntitas donde ustedes van a completar. Cuando ya lo terminen de realizar, me avisan.
Muy bien, parece que ya han terminado. Yo les doy muchas gracias y espero que les haya gustado mi presentación. Gracias por la atención. Bueno, siguiendo este webinar, tenemos la segunda parte, que es la presentación del video de la obra de teatro con microópera incluida. Oh no, las flores se marchitan y las hojas ya no bailan con el viento. Antes todo era color y alegría, ahora solo hay mucho silencio. Y los ríos suenan bajito. ¿Será que el sol se olvidó de despertarse? Yo traté de saludarlo, pero ni me respondió. No, pequeño, el sol brilla, pero el bosque está triste. Las plantas sienten que nadie las cuida. Sus raíces están cansadas de esperar. Siempre les dije que la selva respira con nosotros. Si no la cuidamos, su voz se apaga. Cada hoja que cae sin amor es un suspiro que se pierde. Pero yo no entiendo, siempre volamos y volamos, jugamos y reímos. ¿Cómo puede el bosque estar triste con nosotros aquí? Tal vez olvidamos darle algo más que alegría. Tal vez el bosque necesita cuidado, respeto y gratitud. Escuchen, en el silencio también hay mensajes. El bosque pide ayuda. Sus raíces están llorando bajo la tierra. Pero las raíces no hablan. No con palabras, Tambo. Hablan con señales, con hojas caídas, flores apagadas y ríos sin canto. Es su manera de decirnos que algo no va bien. Entonces debemos hacer algo. El bosque es nuestro hogar y si lo perdemos, también perderemos nuestra vida. ¿Qué podemos hacer nosotros, tan pequeños, en tanto silencio? Cuando el sol y la luna canten juntos, el bosque renacerá, pero ese canto solo nace si ustedes se unen y prometen protegerlo. ¿Unirnos? Eso significa trabajar juntos, no solo jugar. Podemos limpiar, regar, cuidar. Yo puedo mover las ramas para que el sol acaricie las hojas. Y yo llevaré el polen de flor en flor para renacer todos los colores. Y yo cuidaré que nadie dañe ni a las plantas ni al río. Ese es el espíritu del bosque. Cuando uno ofrece su luz, el canto comienza a despertar. Ahora preparen sus voces. El momento de unir al sol y la luna ha llegado. Soy el sol del jaguar, fuerza y calor. Protejo la selva con todo mi amor. Soy una mariposa al del viento y el color. Llevo el perfume de cada flor. Soy mono saltarín, risueño y cantador. Si el bosque vive, vivo mejor. Soy tortuga de hojas y raíz. Guardo la tierra
para ser feliz. Yo soy la luna que cuida el soñar, con mi brillo enseño a amar. Entonces todos se reunieron y empezaron a cantar. Sol y luna, tierra y flor, cantamos con el corazón. Selva querida, vuelve a brillar. Selva querida, vuelve a brillar. Contigo siempre queremos estar. Mientras exista amor por la naturaleza, el canto del bosque nunca morirá. Muy bien, hermosa reflexión, excelente presentación, chicos. Bueno, y continuando con nuestro webinar, llegamos a la tercera y última parte del mismo, que es la ronda de preguntas y respuestas. Invito a los asistentes a escribirlas por el chat, yo los estaré leyendo y nuestros exponentes estarán dando respuesta a las mismas. Bueno, tenemos una pregunta, dice, ¿está usted de acuerdo con que se haya implementado en la educación la dramatización y como futura docente la incluiría en sus clases? Bueno, como yo fui la que di el tema de la dramatización, respondo a esa pregunta. Pues sí estoy de acuerdo en que se haya implementado, ya que esto ha ayudado a muchos estudiantes. Como yo lo decía, hay muchas asignaturas que son solo conceptuales, como lo es la asignatura de estudios sociales, y muchas veces se nos vuelve difícil. Pero por medio de la dramatización, se nos hace un poco más fácil y la podemos comprender mejor. Y como futura docente, sí la incluiría en mis clases para poder así llegar a mis estudiantes de una manera más significativa, dinámica y atractiva. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué la música es importante en la educación básica como expresión cultural? Bueno, la música es importante porque permite a los niños conectarse con su entorno, su historia y su comunidad. A través de la música, los niños desarrollan su identidad, expresan sus emociones, aprenden valores también como la disciplina, la solidaridad y el trabajo en equipo. Además de la educación musical, también estimula el desarrollo cognitivo de los niños, social, emocional, formando personas más sensibles y creativas. Y por qué no, también artistas. Muchas gracias. Muy bien, excelente respuesta. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante reconocer y expresar nuestras emociones? Es importante reconocer y expresar. Un momento, por favor. Es importante reconocer y expresar nuestras emociones porque nos ayudan a comprender y a entender lo que sentimos, a comunicarnos mejor con los demás y a manejar situaciones difíciles de forma saludable. Además, expresar lo que sentimos evita que las emociones se acumulen y nos generen estrés, molestias o algunos malestares. Gracias. Excelente respuesta, muy bien. Seguimos la siguiente pregunta. ¿Cómo se sintió haber realizado una ópera educativa? Bueno, yo creo que, al igual que mis compañeros, fue algo nuevo. En un principio
teníamos bastante expectativa sobre lo que era este género, el cual no habíamos abordado todavía. Y bastante temor también en saber cómo sería el resultado. Pero la verdad es que al realizarlo, pudimos darnos cuenta que no era tan difícil como pensábamos y que hasta cierto punto es bastante motivador y de mucho agrado haber realizado una ópera educativa. Que existen muchas formas para realizar una ópera, no la tradicional que uno cree que ve en la televisión. En lo que es en el ámbito educativo, hay distintos géneros, hay distintas, ¿cómo se diría? Distintos temas que podemos abordar, que prácticamente se puede hacer de toda una ópera. Así es, compañera. Fue un tema muy interesante y una experiencia muy bonita la que vivimos por medio de la ópera educativa. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo influye la expresión corporal en la forma en que nos comunicamos dentro del arte? La expresión corporal influye profundamente en la comunicación artística porque el cuerpo es un medio que transmite emociones, intenciones y significados sin necesidad de palabras. En el arte, especialmente en disciplinas como la danza, el teatro, los gestos, la postura, la mirada y los movimientos nos permiten contar historias y conectar con el público de una manera directa y emocional. Muchas veces el cuerpo comunica lo que las palabras no pueden expresar. Además, la expresión corporal nos ayuda a generar empatía, a crear atmósferas y reforzar el mensaje artístico que debemos transmitir. Cuando la expresión corporal está alineada con la intención emocional, la comunicación se vuelve más auténtica, más sensible y más efectiva. Excelente, compañero, muy bien. Y así hemos llegado al final de nuestro webinar educativo. Agradecemos la presencia de cada uno de los asistentes, de los ponentes, y damos gracias también por tan importante información que nos han brindado y nos han enseñado la noche de hoy. Muchísimas gracias.